Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar la fuerza de Lorentz. Os voy a explicar lo esencial que tenéis que saber de la fuerza de Lorentz para poder hacer bien los problemas de campos magnéticos y poder responder también a las preguntas que a los profesores nos suele gustar tanto poner en los exámenes, estas preguntas que son así pseudoteóricas sobre la fuerza de Lorentz precisamente. Entonces prestar mucha atención, llegar al final del vídeo y os aseguro que habrá merecido la pena. Vamos al lío. La fuerza de Lorentz tiene esta expresión que estáis viendo aquí en pantalla. La fuerza es igual a la carga por la velocidad vectorial por el campo magnético. Tengo puesto aquí que esta es la expresión vectorial. ¿Por qué? Porque tanto la fuerza como la velocidad como el campo magnético son magnitudes vectoriales y por lo tanto tenemos que representarla con la flechita arriba para dar a entender que es un vector. La carga es una magnitud escalar y no es vectorial, ¿de acuerdo? Esta expresión la podemos representar también en módulo, si quisiéramos calcular el módulo de la fuerza de Lorentz. ¿Cómo es en módulo? Pues sería el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno del ángulo que forma la velocidad y el campo magnético, ¿de acuerdo? Antes de entrar con un detalle muy importante de esta expresión, dejadme recordaros las unidades en el sistema internacional de todas las magnitudes que están presentes en la fuerza de Lorentz. La fuerza se mide en newtons, la carga la vamos a poner siempre en coulombios, la velocidad en metros por segundo y el campo magnético en tesla. Mucho cuidado porque a veces en los problemas la carga no la suelen dar en coulombios, la suelen dar por ejemplo en nanocoulombios, microcoulombios, entonces tendréis que poner la cantidad en coulombios para que la fórmula sea correcta. Bueno, hecho este pequeño inciso, volvemos a la expresión en módulo de la fuerza de Lorentz, que es la carga por la velocidad por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Fijaros en una cosa, si la velocidad y el campo magnético fuesen paralelos, que es lo que significa las dos rayitas estas paralelas, si fuesen paralelos, si los dos tuviesen la misma dirección, entonces formarían un ángulo de 0 grados y tendríamos que el seno que forman la velocidad y el campo magnético sería el seno de 0 y el seno de 0 vale 0. Entonces, si en esta fórmula de aquí, que es un producto de 4 términos, este y este, el seno vale 0, pues la fuerza de Lorentz va a ser 0. Porque si tú multiplicas Q por V por B, que puede dar lo que dé, por 0, ya sabes que te va a quedar 0. Por lo tanto, ¿qué obtenemos? Obtenemos que si la velocidad es paralela al campo magnético, no existe fuerza de Lorentz. Es 0. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta que cae siempre de teoría en los exámenes, o que suele caer mucho. ¿Qué significa entonces que la fuerza de Lorentz va a ser 0? Pues significa que la partícula no ve el campo magnético. ¿Qué significa eso de que no ve el campo magnético, no? Pues que para que una partícula cargada no se desvíe al entrar en una región con un campo magnético, se debe cumplir que la velocidad sea paralela al campo magnético. ¿De acuerdo? Es decir, que el ángulo que forman la velocidad y el campo magnético sea 0. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta que cae muchísimo, la típica pregunta de teoría que los alumnos odiáis. Os pueden preguntar, por ejemplo, ¿cómo debe de entrar una partícula cargada en un campo magnético para que no se desvíe? Pues para que no se desvíe, según acabamos de ver, la partícula cargada tiene que entrar en el campo magnético paralela al campo magnético, con una velocidad paralela al campo magnético, y entonces la partícula no se va a desviar. Vamos a ver ahora otro punto muy importante que es una gran fuente de conflicto con los alumnos. Determinar la dirección y el sentido de la fuerza de Lorentz. Os recuerdo que esta era la expresión, ¿no? Vectorial. Fuerza es igual a la carga por el producto vectorial de V por B. Bueno, por las propiedades del producto vectorial sabemos que la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad
y al campo magnético. Eso es una propiedad elemental del producto vectorial. Si yo tengo un producto vectorial que me da otro vector f multiplicado por una constante q, pues por las propiedades del producto vectorial, este vector va a ser perpendicular a estos dos. Ahora os voy a dar un truco muy bueno para cuando hagáis los problemas de campos magnéticos que nunca os equivoquéis. Prestad atención primero, que antes de deciros el truco, os tengo que dar un pequeño concepto de notación. Cuando se escribe el campo magnético y se escribe un circulito con una X dentro, eso significa que el vector de campo magnético está entrando en el papel, es decir, está entrando en la pantalla de tu ordenador. ¿Ves aquí el circulito, no? Pues eso significa que el vector está entrando hacia abajo. Aquí lo he pintado en perspectiva. Si este fuese el papel del folio, ¿de acuerdo? Pues si ponemos este simbolito aquí encima, esto significa que el vector campo magnético está entrando hacia abajo y atraviesa tu folio. En este caso, que lo estás viendo en la pantalla del ordenador, significa que el campo magnético es como si saliese de tus ojos, entrase por aquí y atravesase la pantalla. Si se escribe así, un circulito y dentro un puntito negro, significa lo contrario, es decir, que el campo magnético está saliendo de la pantalla y te daría en el ojo, ¿de acuerdo? Si este plano que tengo aquí fuese el folio donde hemos escrito este simbolito, pues significa lo contrario que en este caso, que el campo magnético lo atraviesa y va hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste el truco? Mira, fijaros, muy sencillo. Solo tenéis que aprenderos este dibujito de aquí. Imaginaros que este rectángulo que yo tengo aquí pintado de color negro es una región, ¿no? Donde hay un campo magnético. Pues tú coges el campo magnético y lo pintas siempre que va hacia abajo. Siempre. ¿Por qué? Porque es más cómodo. Lo puedes pintar si quieres que vaya hacia arriba, pero eso lo veremos después. Vamos a pintar lo que va hacia abajo. Y ahora te dicen, una partícula cargada entra en una región donde hay un campo magnético, que es esta la región, y entra perpendicular al campo magnético. Pues lo pintamos. Esta es la partícula de una carga Q y lo pintamos la velocidad perpendicular al campo magnético. Claro que es perpendicular. Para no pintar el campo magnético dentro de todo el cuadro, pues lo pinto en una esquinita solamente. Entonces la velocidad, fijaros que esta velocidad es perpendicular al campo magnético. Porque el campo magnético, en este punto donde está la carga, entraría por aquí, donde veis el cursor, entraría hacia dentro de la pantalla. Bueno, y te dicen, determina la fuerza de Lorentz, ¿no? Bueno, si la carga es positiva, fijaros que está en azul, si la carga es positiva, la fuerza de Lorentz va a ir hacia arriba. Y si la carga es negativa, la fuerza de Lorentz va a ir hacia abajo. Así de fácil. Siempre que pintéis en la región donde está el campo magnético, que lo pintéis hacia abajo, la partícula entra con la velocidad paralela al campo magnético. Siempre en los ejercicios os lo van a dar que sea paralelo para que se pueda dibujar. Y para que los cálculos sean de vuestro nivel. Pues ya sabéis que la carga es positiva, la fuerza de Lorentz va hacia arriba. Que es negativa, hacia abajo. Fijaros aquí. Si la carga era positiva, hemos dicho que la fuerza va hacia arriba. Por lo tanto, si la partícula entra con una velocidad hacia la derecha y hay una fuerza que empuja de ella hacia arriba, como podéis ver, pues la trayectoria va a ser esta que tengo aquí pintada en azul, punteada, ¿la veis? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una trayectoria circular con sentido de giro contrario a las agujas del reloj. Fijaros este dibujo. Va girando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, en este sentido, ¿lo veis? Va girando en este sentido. Sin embargo, si la carga es negativa, tenemos también una trayectoria circular con sentido de giro de las agujas del reloj. Es decir, ahora va así, ¿lo veis? Fijaros aquí el dibujo, la velocidad, la fuerza, pues entonces, si la velocidad tira hacia la derecha y la fuerza tira hacia abajo, pues se va a desplazar así. Y el sentido de giro va a ser este, ¿lo veis? Es fácil. Y ahora, lo que suele caer mucho en los exámenes, la siguiente pregunta. Os preguntan, la pregunta la pueden hacer de muchas formas, pero lo que quiero es que entendáis el concepto, porque si entendéis el concepto,
os la pregunten como os la pregunten, siempre vais a saber la respuesta. Os dirían, siempre que hay en una región un campo magnético, al entrar en ella una partícula cargada se va a desviar, porque como hemos visto en este dibujo, tenemos una región con un campo magnético que va hacia abajo, entrando por la pantalla del monitor donde estáis viendo este vídeo, entra hacia abajo, la velocidad es perpendicular a este campo magnético, pues fijaros que si la carga es positiva, la fuerza de Lorentz va hacia arriba y la partícula se desvía. Y si la carga es negativa, la fuerza de Lorentz va hacia abajo y la partícula se desvía hacia abajo. Y te preguntan, ¿siempre que en una región hay un campo magnético, cuando entra una partícula cargada se va a desviar? Pues no siempre, porque como hemos visto antes, si la velocidad es paralela al campo magnético, la fuerza es igual a cero. Por lo tanto, ¿qué significa que la fuerza es igual a cero? Que la partícula no se desvía, seguiría en una trayectoria rectilínea, es decir, la partícula seguiría así, sigue nuestra trayectoria, como si no hubiese campo magnético, ¿de acuerdo? Como si no hubiese campo magnético. ¡Ojo! La respuesta es esa porque nos han dicho que la partícula está cargada. Si no nos dicen que la partícula está cargada, puede ser que no se desvíe porque si la partícula no tiene carga, si la carga vale cero, la fuerza de Lorentz también vale cero. Pero bueno, en ese caso suponemos que no se da, que la partícula te la están dando cargada. Alguno de vosotros se estará preguntando, bueno, ¿y aquí has puesto el campo magnético hacia abajo? ¿Y por qué no lo has puesto hacia arriba? Bueno, pues si lo hubiese puesto hacia arriba, queda igual que antes, pero al revés. Es decir, cuando la carga es mayor que cero, positiva, la fuerza de Lorentz iría hacia abajo, y cuando la carga es negativa, menor que cero, la fuerza de Lorentz iría hacia arriba. Es decir, yo os recomiendo que os aprendáis este croquis que he puesto aquí, ¿de acuerdo? Y en el caso de que el campo magnético los quieras pintar hacia arriba, pues le da la vuelta a este croquis, es decir, la fuerza magnética cuando la carga es positiva, que lo he puesto en color azul, lo pintas hacia abajo y la otra hacia arriba, ¿de acuerdo? Bueno amigos, pues esto es todo. Como podéis ver, la fuerza de Lorentz es sencillita cuando uno tiene las ideas bastante claras. Nos vemos en el siguiente vídeo y estudiad. Y no olvidéis, que se me ha olvidado decirlo, que podéis descargaros en formato PDF todo lo que tengo escrito en la pantalla, todo lo que aparece escrito en la pantalla, por si lo queréis imprimir y usar como apuntes. En la descripción del vídeo en YouTube podéis encontrar el enlace, ¿vale? Venga amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.